12:13 del mediodía, hemos pasado el umbral del mediodía. La mañana ha quedado atrás, chiquis. La mañana ha quedado atrás. Y también ha quedado atrás el 2020. Estamos en el 2021. Por si no se habían dado cuenta, les aviso. Si estaban en otra, estaban muy colgadas. Gracias. Nada. Necesitaba ese dato. Está bueno estar al día con las fechas. Y sobre todo está bueno estar al día con las fechas porque el 2021, este año que estamos viviendo, es un año electoral, chiquis. Es un año electoral. Y el tema económico es fundamental a la hora de tener en cuenta unas elecciones. Más en este caso, como son las legislativas, unas legislativas que siempre son complicadas, siempre la oposición pica en punta en los momentos donde hay legislativas, es una cotidianeidad. Hemos visto ganar a De Narváez en unas legislativas, así que nadie no se les ocurra discutirme esto, porque me recaliento. No. Pero por suerte tenemos a alguien que habla con tranquilidad de estos temas. Lo económico va a ser fundamental, entonces ¿qué vamos a hablar? Nosotros no, vamos a hablar con un economista, por supuesto. Ayer empezó a tratarse en la Cámara de Diputados las modificaciones al impuesto a las ganancias, este impuesto que es la bandera de Sergio Massa, ¿no? Chocho Sergio. Chocho Sergio, y vaya que está chocho porque además, todo indica que se va a aprobar en el cortísimo recontrachi super duper corto plazo, mientras apagás el aire acondicionado de canuta para que yo no lo vea, ¿no? Miren cómo me tratan en este programa. Saben que ahora empieza la parte económica, que es la que yo disfruto, y ¿qué hacen? Me apagan el aire acondicionado. Así me tratan. Leo Anzalone, ¿cómo estás? Bienvenido a Cítrica Radio, y allá fue. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por el llamado. No, Leo, gracias a vos, Leo. Vos. Es terrible esto. Uno quiere hablar de las cosas. Se vienen unas elecciones, ¿me entendés? Y acá me extorsionan con el aire acondicionado. ¿Me entendés? Es tremendo, Leo. Es tremendo. Yo creo que una de las modificaciones que habría que agregarse al impuesto a la ganancia es que no se toca el control del aire acondicionado. Exactamente. Estos son los economistas que me gustan. Carísimo tener el aire acondicionado prendido. Carísimo. Por favor. Bueno, Leo, querido, empezó ayer a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto del impuesto a las ganancias. Y quería hablar con vos porque me parece muy interesante. Vos tenés una manera de verlo en la que sostenés que si esto se modifica, si se modifica el impuesto a la ganancia como lo tenemos ahora, va a haber un fuerte impulso al consumo. Y eso me parece clave a la hora de pensar la economía, la macroeconomía de un país como el nuestro, donde el mercado interno es fundamental, pero sobre todo también pensando en las elecciones que tenemos este año. Sí, a ver, esto de llegar a aprobarse, ¿no? Recién ayer se empezó a tratar en comisiones en la Cámara de Diputados. Lo que va a generar es una transferencia de ingresos directa al bolsillo de aquellos que hasta este momento están pagando el impuesto de las ganancias. ¿Sí? Va a ser una cantidad de plata enorme que se va a volcar a la economía. Y en general, nosotros sabemos que el 70% de nuestra economía se mueve por el consumo, entonces me parece que la decisión política, más allá de que es una promesa de campaña del Frente de Todos, en lo que tiene que ver con la economía, esta plata enorme que se va a poner en el bolsillo de aquellos que hasta hoy pagan, se va a volcar al consumo. Y ustedes saben, como les decía recién, el consumo es el 70% de nuestra economía. ¿Qué significa eso cuando el consumo toma una dinámica muy importante? Básicamente es generación de empleo. Y generación de empleo se traduce directamente en terminar con la pobreza. Entonces me parece que que se trate esta ley tiene impacto muy, muy claro, muy importante. Va a ser quien genere un impulso muy fuerte para la recuperación de la economía, que es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Los datos demuestran que la economía se empieza a reactivar. El impulso para mí va a ser el impuesto a las ganancias. La eliminación del impuesto a las ganancias va a ser la nafta que le va a dar más velocidad a esa recuperación. Perfecto. Leo, ¿cuáles son puntualmente los sectores en los que más se ve un incremento de la economía en este último tiempo, que se ve que ha mejorado con respecto a los últimos años o el último año de pandemia? Bueno, hay un sector que es muy importante y que ayer el presidente hizo anuncios al respecto, que es el sector automotriz. El sector automotriz durante el 2020, ¿sí? Tuvo un crecimiento de su producción muy grande. Mirá. Que fue el 2020, con la pandemia en el medio y todas las complicaciones que todos sabemos, fue el mejor año de los últimos 4. ¿Sí? A partir de lo que el presidente anunció ayer, eso se busca que se maximice todo más. Entonces, uno de los sectores es el sector automotriz, que genera mucho empleo y demás.
Después uno empieza a ver que hay aumento en los despachos de cemento, en la producción de acero. ¿Eso qué quiere decir? Que se está reactivando la obra pública, y la obra pública los economistas decimos que es un gran dinamizador de la economía, porque enseguida genera empleo. Entonces, automotriz, lo que es obra pública, ahí eso está muy, muy fuerte. Y después vos sabés que se sabe por los datos que el sector industrial en su conjunto, no solamente que ya recuperó todos los empleos perdidos por la pandemia, sino que inclusive está por encima. El desafío ahora, sin dudas, es que estos datos que yo les estoy comentando se puedan sentir en el bolsillo, ¿no? Y por eso me parece que esto del impuesto a las ganancias, los programas como Ahora 12 y demás, buscan eso, que estos datos fríos que yo les doy, que tanto nos gustan los economistas, se empiece a sentir en la calle. Ese es el desafío del corto plazo. Claro, ese es el gran desafío. Y con estas condiciones sería posible. Yo tengo una duda, Leo, con respecto a la informalidad, porque claramente el impuesto a las ganancias se aplica para la gente, para las personas, para los habitantes de nuestro país que están en el sector informal, que en el sector formal de la economía, ¿no? Que tienen un sueldo, como se maldice, pues está mal dicho, en blanco. ¿Cómo se hace para que este beneficio llegue a la gente que trabaja en el sector informal de nuestra economía, que si no me equivoco ronda el 50% de la gente que trabaja, ¿no? Del 50% que trabaja, el 50%. Bueno, claro. Hay una de las políticas más importantes que tuvo el gobierno en pandemia fue el IFE. Sí. No quiero discutir el IFE, lo que quiero decir es que una cuestión muy importante del IFE es que le dio al Estado una noción de una cantidad de gente que hasta ese momento era invisible, claro. ¿sí? Los trabajadores informales sobre todo. Entiendo. Hoy ya tenemos un panorama más claro respecto a eso que antes no se tenía. Bien. A la informalidad hay que atacarla con política, digo, no queda otra. Tenemos que tener una decisión de terminar con eso, ¿sí? Y se dan dos cosas. Primero, cierto núcleo que está en informalidad y que cuesta mucho sacarlo de ahí por problemas estructurales de nuestra economía. Pero después hay otro sector que pasa de la informalidad a la formalidad en cuanto se empieza a generar empleo registrado, en cuanto las industrias vuelven a funcionar fuerte, digo, por eso se trabaja en obra pública. Por ejemplo, un dato les doy. Porque digo, el chamullo se termina con los datos en política y economía, y el gobierno decidió más que duplicar el presupuesto en obra pública, y eso es generar empleo registrado enseguida. Entonces tenés dos temas con la informalidad en la economía. Por un lado, hay que ir a buscarlos, hay que formalizarlos. En eso está trabajando mucho también el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Registrándolos. Sí. Y después otra parte que tiene que ver con la generación de empleo. En cuanto la economía siga creciendo, se pueda mantener este ritmo de crecimiento, se genera empleo. Y se genera empleo formal, con derechos a los trabajadores y demás. Así que me parece que hay que seguir apostando a eso, a que la economía crezca, seguir impulsándola, y que como consecuencia de eso se genere empleo, como decía antes, ¿no? Se genere empleo y baje la pobreza, que está en torno al 40%. Totalmente. Leo, me imagino que algo también clave en eso es, si empieza a haber más guita en el bolsillo de la gente, ¿no? Porque empieza a reactivarse la industria, bueno, pero si la gente no tiene plata en el bolsillo, esa industria genera algo que luego nadie tiene para consumirlo. Pero en este caso, siguiendo el ciclo que vos nos propones, que vos nos describís, la gente tendría ese dinero en el bolsillo para consumir lo que se genera en nuestras fábricas, ¿no? Y acá empieza a haber otro problema, el cual que Alberto le presta muchísima atención. Evidentemente, en el último tiempo está teniendo un montón de reuniones con respecto a este famoso acuerdo de precios y salarios, al pacto social. Está laburando mucho. Esto fue uno de sus primeros pronunciamientos apenas asumió. Bueno, después hubo una pandemia, un quilombo bárbaro, pero está todo el tiempo mesa de trigo, con la mesa del maíz, con la mesa de la carne, etcétera. Pero aún así, ayer estábamos leyendo los números y tuvimos en febrero un aumento del 9 y pico % en las verduras, Leo. La inflación te puede llegar a tirar a la basura todo este proyecto virtuoso, todo esta dinámica virtuosa que nos acabas de describir en dos patadas, ¿no? Sí, a ver, la inflación es uno de los problemas estructurales de nuestra economía más severos. Digo, hay un ganador del Nobel en economía que él decía que más o menos que la economía argentina es intrínsecamente inflacionaria. Digo, no importa lo que se haga, hay inflación per se en la economía argentina, y algo de eso me parece que hay. Sin dudas hay que
seguir trabajando el tema inflacionario. Yo siempre lo pongo en dos carriles. Un carril que es el importante, el que genera los resultados en el largo plazo, que es el que está llevando adelante sobre todo el Ministerio de Economía y el Banco Central, ¿no? Esto que dice Martín Guzmán de tranquilizar la economía, de llevarla a un sendero de normalidad, eso se está haciendo y se ve en los resultados. Por el otro lado, el Banco Central, con una política de tipo de cambio, la política del dólar, muy certera, de mucha precisión, para que no se generen desequilibrios ahí. Tanto lo fiscal, el Ministerio de Economía, como lo monetario, el Banco Central, dan resultados contra la inflación en el largo plazo. En el corto plazo, ¿qué se hace? Básicamente lo que decías vos, son acuerdos, sentarse a negociar, a poner ciertas reglas y ciertas condiciones sobre la mesa, que es lo que se viene haciendo, se hizo con la carne, se hizo con el aceite. Me parece que ahí todavía tenemos que seguir trabajando, más allá de lo fuerte que está laburando el Ministerio de Desarrollo Productivo. Soy testigo de que se está trabajando mucho en eso. Me parece que aún falta más. Me parece que también en un año electoral, en esto de que los alimentos en general aumenten como aumenta, tiene que ver con las pretensiones electorales de algunos sectores. No nos podemos hacer los distraídos. Todos intentan condicionar al gobierno, de eso no tengo dudas. Entonces, por eso me parece que los esfuerzos tienen que estar puestos en seguir avanzando en estos acuerdos que vimos las últimas semanas, en que las políticas de precios cuidados y precios máximos sobre todo, sigan capilarizando, sigan llegando más allá de los supermercados, puedan llegar a los barrios. Claro. Entonces, de esa manera, con el largo plazo del Ministerio de Economía y el Banco Central, y las políticas de precios, los acuerdos, el diálogo en el corto plazo, vamos a conseguir algo que es fundamental para nuestra economía, que es que los salarios le ganen a la inflación. Y yo ahí veo buenas perspectivas porque las paritarias que se fueron cerrando están varios puntos por encima de la proyección de inflación. Por eso digo, el gobierno tiene que ponerle mucha pila, sé que lo está haciendo, pero mucha pila en estos acuerdos que yo le llamo de corto plazo, mientras da efecto el laburo más grande y más macro. Perfecto, mientras está la pelea más grosa, tiene que ir en el corto plazo también definiendo este tipo de cuestiones. Bueno, peleas grosas, pienso, hay que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Leo. Hay que cerrar ese acuerdo y venimos de cierta levantada en el tono de la discusión, me parece, por parte del gobierno nacional. Lo tuvimos a Alberto anunciando esta querella para investigar quiénes fueron los responsables de este ciclo de endeudamiento, el más zarpado en la historia de nuestro país, y empezamos a ver cómo sube el tono. Vos que estás que sos del palo, ¿a qué responde esta subida de tono en la negociación con el fondo? Mira, me da la sensación, lo mismo, creo que hay dos cuestiones ahí a tener en cuenta. Una, la negociación en sí, que viste cómo es esto, es como un contrato de un futbolista, se mantiene en secreto y está bien que así sea. Digamos, el Fondo Monetario va a pedir que le paguemos y nosotros vamos a poner nuestras condiciones. Digo, y hay cierto secretismo y está bien que así sea. Digo, me parece que es un acuerdo que se va a cerrar en los próximos meses. Sí. Lo que dijo el presidente me parece que no tiene que ver solamente con la discusión de lo que Argentina tiene que pagar, sino que tiene fundamentalmente que ver con lo que Argentina le pidió al Fondo Monetario en el gobierno de Macri y que el Fondo Monetario le dio. Yo no tengo dudas de que el préstamo que nos dio el Fondo Monetario Internacional es por lo menos dudoso y me parece muy correcto que se investigue. Tal es así que el propio fondo se está investigando, porque la plata que nos prestó excede lo que por propios estatutos nos podía prestar. Entonces digo, si el fondo se investiga, me parece que de acá también tenemos que investigar a aquellos que pidieron una guasada de plata, una barbaridad de plata, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, y tiene que ver con eso. Digo, la negociación por lo que hay que pagar, porque no fue Alberto Fernández el que trajo al Fondo Monetario, fue Mauricio Macri. Entonces la negociación por lo que hay que pagar la está llevando adelante Martín Guzmán, y está bien que no se conozca demasiado porque tiene que ver con la propia negociación. Por otro lado, sin lugar a dudas, tenemos que revisar, porque si no sabemos de dónde venimos, podemos terminar donde no queremos. Entonces me da la sensación de que la decisión de Alberto Fernández de
empezar esta querella sobre por qué pedimos lo que pedimos. Digo, el año que viene íbamos a tener que pagar 18.000 millones de dólares. Es una locura, es un montón de plata que era imposible de pagar. Bueno, sepamos quiénes son los responsables, porque ese tipo de préstamos lo que generan es hambre en el pueblo, generan pobreza, y me parece que nosotros hay cosas que no podemos repetir, ¿no? Y este tipo de préstamos usurarios ya lo vimos en nuestra historia. Ya bastante pobres estamos, ¿no? Ya bastante pobre quedamos, ¿no? Tremendo. Leo, ¿sabés que me pasa algo muy particular? Leo, para la gente que no lo está viendo y que nos está escuchando en el 88.5 o que nos está escuchando por internet, Leo es un pibe muy joven. Sí, tiene 21 años. ¿Cuántos años tenés, Leo? Tengo 15, pero me conservo... No, tengo 31. Parezco más chico, pero tengo 31. Bueno, Leo tiene mi edad, lo cual me avala a partir de ahora cuando yo diga que soy joven. Si no, díganme cómo no soy joven si tengo la misma edad que Leo Gonzalone. Pero vos no pareces. Está bien, no lo parezco, pero nacimos más o menos el mismo año. Leo, y sos un economista joven con mucho compromiso y mucha data, muy, muy comprometido con tu tema, que es la economía, pero hablas de cosas como, por ejemplo, meter guita en el bolsillo de la gente, ¿no? Ese tipo de cosas en las que en las que uno quizá no está acostumbrado con ciertos economistas jóvenes que tienen mucho lugar en los medios de comunicación y que vendrían a ser este sector. Y que justamente dicen, saquémosle la plata del bolsillo a la gente. Que hablan de la maquinita de imprimir billetes, que hablan del mercado central, que habría que... el mercado central, que habría que dinamitarlo. El Banco Central habría que dinamitarlo. ¿Qué pasa, Leo? ¿Por qué pululan este tipo de economistas reaccionarios en nuestros medios que se hacen llamar libertarios, pero son liberales, son los clásicos liberales? ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo lo analizás vos, que sos economista y que también sos joven? Mira, alguien que algo entendía de política dijo primero la patria, después el movimiento y después las personas, los hombres. Te encantó. Hago esta introducción para aclararte, para dejar bien claro dónde me paro. Sí. Yo creo que ahí parten dos problemas. Yo, antes que economista, me considero militante, claro. ¿sí? Y me enorgullezco de serlo. Y para decirlo en latín, perdón si alguien no lo entiende, me rompe las pelotas los economistas que se paran a hablar de la academia sentado arriba de los libros y no abren la puerta de la casa. A mí me parece que la economía es una herramienta muy chiquita de la política, que es quien ordena todo eso. En ese sentido, digo, me parece que hay una moda, me parece que hay una moda y hay muchos recursos volcados en ciertos economistas que piensan de determinada manera y que solamente leyeron 3 o 4 libros de todos que escriben más o menos igual. Uh-huh. Digo, no está mal, a mí me gusta la discusión, planteémosla, pero me preocupa sobre todo ciertos mensajes que dan estos colegas que pueden entrar en las clases medias, que pueden entrar en las clases populares, ¿no? Porque en definitiva lo que ellos te están diciendo es, bueno, mira, vos sos una mamá, tenés un hijo y bueno, la verdad que la AUH está mal que te la demos, pero si vos te esforzás, si vos salís a trabajar todos los días 14, 15 horas, no importa que te saquemos la AUH, vos vas a poder comer y a desarrollarte como persona, y no puedes ir al hospital porque al hospital le sacamos recursos, no importa, si con tu esfuerzo vas a poder tener una prepa. Es preocupante, y me parece que falta ahí también una autocrítica de los medios de comunicación. Claro, estoy de acuerdo. Digo, a veces algunos de estos economistas pasan por divertido y van dejando mensajes que empiezan a hacer mella en ciertos sectores de la sociedad, cuyas políticas de estos sectores apuntan claramente contra los sectores medios y más bajos de nuestra sociedad. Por eso yo lo que intento es, primero siempre digo desde el lugar que me paro. Claro. A mí me enorgullece formar parte de este gobierno, me enorgullece ser militante peronista y digo lo que creo. Digo, me parece que ahí por lo menos trato de ser lo más honesto intelectualmente, pero esto, ¿no? Digamos, me parece que las políticas económicas también se militan y hay que explicar, hay que hacerse cargo de lo que uno tiene en el corazón y en la cabeza
y hablarle a la gente desde ese lugar, qué sé yo. Me parece súper interesante lo que decís y suscribo completamente a que la responsabilidad de que ese mensaje tan peligroso esté pululando tan fuertemente tiene que ver con los medios de comunicación sobre Total. todo. Tiene Y que ver suscribo, sobre todo y con eso. suscribo puntualmente al Viva Perón. Oh, por favor, por favor, Dios los cría y este programa los amontona. ¿Qué cosa? ¡Viva Perón! ¿Qué cosa los compañeros? Y Acá es bueno, terrible. Pero es que somos muchos, ¿qué va a hacer? Bueno, por lo menos ustedes dicen de qué palos son y no lo andan escondiendo. Que digan si son peronistas. Que digan si son peronistas. Obvio. Bueno, la verdad una charla súper entretenida con Leo. Hemos hablado de estos temas que le dedicamos tanto tiempo en este programa y que nos parece que son fundamentales, ¿no? Y además me interesaba muchísimo preguntarle sobre esta camada de pubertarios, ¿no? Y cómo lo ve él como joven y como economista y como militante. Leo, te agradecemos muchísimo por el contacto. Seguramente estaremos hablando pronto. Es siempre un placer escucharte y ver todos tus trabajos. Y nada, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Estábamos al aire? Mentira. Les mando un abrazo, gracias por el llamado y a disposición para lo que necesiten. Qué Gracias, grande, Leo. abrazo, Leo. Leo Anzalone, pueden seguirlo también en las redes sociales, él siempre está subiendo contenido muy interesante. Muy interesante. También lo van a ver en la tele, es un economista con mucha presencia y mucho futuro, tiene 31 años. No te la esperabas, ¿eh? ¿Cómo me tirás entrevistados? Y mirá, Me metieron entrevistados y mirá cómo terminan siendo, o no, compañeros tuyos. Qué cosa, loco, Qué cosa. 12:35 del mediodía, en este programa que se peroniza aunque yo no lo quiera. sí, no lo puedes evitar. Es impresionante Te das cuenta, esto, ¿no? es impresionante. Pero además igual te voy a decir una cosa, ¿cómo sos peronista y no lo sabés, boludo? Porque siempre que me decís, che, esta persona me parece re interesante, las cosas que dice, me gusta cómo piensa, y no sabés que es peronista, y yo te digo, bueno, sí, dale, y siempre son peronistas, todos los que me decís que te interesa entrevistarlos, porque te gusta cómo piensan, son peronistas y vos no lo sabés. Dios sos mío. peronista y no lo sabés, mi amigo. Decime que sos peronista sin ser peronista, ¿no? Sí, mandame todos entrevistados peronistas. Toda la gente que querés entrevistar es peronista, boludo, ¿no? Qué cosa, viejo. No puedes creer. Así no se puede. ¿Cómo me gusta, boludo? Así no se puede conducir un programa de radio, viejo.